Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos otro miércoles a un fogón transpersonal, este nuevo ciclo que es el de el pensamiento transpersonal y la teoría junguiana. Lo que hacemos es transmitir en vivo todos los miércoles a través de Facebook, de Instagram. Buenas, ¿cómo están? Ahí chequeando el audio. Bueno, como les decía, transmitimos en vivo todos los miércoles por Facebook y por Instagram. Y cuando termina, a las 9 de la noche transmitimos. Cuando termina, a las 10, un rato antes de las... Sí, termina y luego a las 10 yo inicio un Zoom para debatir, charlar, compartir, conocernos, viendo si continuamos con la temática expuesta en el vivo o si hacemos algo distinto, lo que vaya surgiendo. Por eso lo llamo fogones, porque la idea es que en esos Zoom podamos sentir algo de... como si hubiese un fueguito ahí donde si nos juntáramos a charlar, a compartir. Así que bueno, quienes están inscriptos al fogón van a recibir el enlace a Zoom. Quienes no y quieran ver cómo es la dinámica, me escriben y se pueden sumar para ver de qué se trata. Bueno, como les digo, me piden el link y se suma. También pueden escuchar el podcast de Transpersonales, Conversaciones Transpersonales. Bueno, ahí tienen todos los audios de los vivos anteriores y de los ciclos anteriores. Tu viaje del héroe, arquetipos, divinidades y mitos. Y ahora voy subiendo también los audios de estos, que en realidad es un video podcast. Ahora Spotify permite subir también el video, así que bueno, lo subo. Además, toda la info, si quieren ver dónde está mi Spotify, mis redes, etc., en mi página www.transpersonales.com, donde además ahí, bueno, tienen un montón de clases gratis a todos los cursos que yo doy. Así que pásense por la web. A nosotros hoy, ¿qué nos convoca? El pensamiento transpersonal, la teoría de Jung. Así que, en general, de lo que vamos a hablar a lo largo de todos estos encuentros, este ya sería el segundo o el tercero, es... digo que sería el tercero porque tuvimos uno que fue como introductorio, pero por ejemplo, en el encuentro anterior hablamos de espiritualidad y hoy nos toca hablar de lo paranormal. También vamos a hablar más adelante de sincronicidad, de arquetipos, de complejos, de emociones, de tipos psicológicos, de la máscara, la esencia, la sombra, el viaje del héroe, el ánima y el animus, la interpretación de sueños, el sentido de la vida, si es que lo tiene. Pero hoy nos convoca lo paranormal, así que vamos a estar hablando de eso. Bueno, les invito a que vayan saludando por Instagram, a los que estén ahí. Hola Instagram, a los que estén en Facebook también. Así me pueden ir preguntando y seguramente van a tener algún fenómeno paranormal para compartir. Acá ya saludó Claudia. Hola Clau, hola Isis, ¿cómo va? Y acá por Instagram, bueno, ahí lo abrí en la compu Insta para poder leer más fácil, pero por ahora sin saludos. Bueno, vamos a hablar, como les decía hoy, de lo paranormal. ¿Y qué es lo paranormal? Lo paranormal es, si arrancamos desde la etimología de la palabra, como a mí me gusta jorobar, que me parece un lindo lugar desde donde empezar a pensar las cosas, básicamente nos damos cuenta, es lo paranormal, es lo que va paralelo o al margen de lo normal. Y en ese sentido, lo que es normal para nosotros, es decir, la norma, la regla, la medida con la cual medimos todo, consciente o inconscientemente, es el paradigma cientificista, científico, mecanicista, causal, donde todo tiene una causa y un efecto, donde el pensamiento es lineal. Es decir, en el mundo de las ciencias es el paradigma, es decir, paradigma significa modelo del mundo de las ciencias, donde la razón prima. Hará unos 300 años o más o menos en los que estamos dentro de este paradigma, ¿no? En la historia de la humanidad en realidad es relativamente nuevo. Lo que va paralelo a lo científico, lo que va paralelo a la norma es lo paranormal. Y acá hay una frase que yo la tengo en mis memorias, no sé de dónde, pero si algún día me la cruzo, citaré al autor. Pero dice algo así como: nada va en contra de la naturaleza, solo en contra de lo que podemos explicar de ella. En ese sentido, lo paranormal, lo que va paralelo a la norma, es parte de lo que es posible que suceda. Nos parece que es algo extraño, distinto, algo
que viene de otro plano, de otro lugar. Bueno, podremos ir nombrando distintos fenómenos paranormales. Sin embargo, todo lo que sucede, todo lo que experimentamos, es prerrogativa del mundo en el que estamos. La ciencia, cuando no puede explicar alguno de esos fenómenos, lo coloca, digamos, en un lugar que llamamos paranormal, es decir, lo que aún la ciencia no puede explicar. En su momento, estoy sacando un ejemplo de la galera, uno podría pensar que hasta que se descubrió que hay una fuerza que Newton llamó la gravedad, las cosas siempre caían hacia el piso, ¿no? El hombre más primitivo habrá pensado que era algo extraño, algo, sobre todo al ver un ave volar, por ejemplo. No sé si es el ejemplo más feliz, pero digo, la ciencia ha podido explicar cosas que antes no podía, sobre todo con el surgimiento de la teoría del inconsciente, ¿no? Hay cosas que pareciera que están asociadas al inconsciente y que eso formaría parte de lo paranormal. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que decir es que a veces a los fenómenos paranormales los llamamos una percepción extrasensorial, un sexto sentido. Hay cosas paranormales asociadas a eso. Y en esta idea de percepción extrasensorial y de sexto sentido, tenemos dos palabras que nos clarifican un poco dónde nos tenemos que parar para mirar lo paranormal desde lo científico y luego ir acercándonos hacia eso que resulta más inexplicable. Y fíjense que cuando hablamos de percepción y de sentidos, ahí aparece esta idea que nosotros a través de la sensación, es decir, a través de los sentidos, vista, gusto, olfato, etcétera, elaboramos percepciones. Es decir, sentimos, por ejemplo, ondas, pero percibimos sonidos. Es decir, llega algo físico, como podrían ser las ondas, nosotros la captamos a través de los sentidos y al procesarla, la percibimos. Nos damos cuenta que hay un sonido. Entonces acá entra toda una discusión filosófica sobre si existe o no existe la realidad, pero no es que la realidad no exista porque me estoy imaginando este palo, porque si el palo te lo parto en la cabeza te va a doler, y eso sucede, por lo menos a un nivel de realidad sucede. Pero es verdad que en muchos sentidos la realidad es una construcción mental, es decir, la forma en que proceso lo que los sentidos incorporan, percepción, es creado por la mente. El cerebro crea de alguna manera el mundo en que vivimos. De eso hablábamos un poco en el encuentro anterior. Bueno, ¿qué tendrá que ver todo esto con lo paranormal? Bueno, con el concepto de intuición. Hay mucho fenómeno paranormal que puede ser explicado desde la noción de intuición. Vamos a ver por qué. Cuando yo percibo y siento, estoy utilizando vamos a decirlo de otra manera. Vamos a empezar por acá. La intuición es una función psíquica. Acá quizás podamos desmitificar alguna otra cosa. Todos somos intuitivos, no es un don. Algunos estamos más en contacto con lo intuitivo, otros estamos menos en contacto con lo intuitivo. Pero ¿qué es entonces la intuición? Bueno, yo voy a decir, es una función psíquica, junto con la sensación, la razón y el sentimiento. Tenemos esas cuatro funciones, de esto vamos a hablar cuando lleguemos a tipos psicológicos, pero no todos tenemos como función principal la misma. Bueno, por ende, todos somos intuitivos. Se la puede definir como la percepción por vía inconsciente. Yo cuando estoy mirando algo, estoy mirando a cámara, a través de mis sentidos, incorporo información y soy consciente. En este caso me estoy viendo a mí, estoy viendo los comentarios de ustedes. Pero hay otro montón de información sensible. Yo pude haber escuchado algo, pude haber oído algo, ahora voy a explicar la diferencia, mientras hablo acá con ustedes, y no haberlo escuchado, es decir, no haber procesado la información. La onda de sonido llega, o algo que veo de costado llega. O lo huelo, o lo percibo en el cuerpo a través del tacto. Si esa información no entra directamente en el campo consciente, va a parar a el inconsciente. Y en el inconsciente toda la información sensorial también se elabora. Y en algún momento
se nos hace consciente. Por eso podemos definir la intuición como una percepción por vía inconsciente. Y se caracteriza por llegar de forma inmediata, no media nada entre la aparición de esa información. Es decir, yo no soy consciente de la elaboración. Si yo hubiera llegado a una conclusión de forma racional, hubiera pasado por las distintas etapas de razonamiento. Cuando yo llego a una conclusión por vía intuitiva, la información llegó. Yo estoy ajeno al proceso que se realizó en mi inconsciente. Intuir viene de intueri, que significa tener la vista fija sobre algo, fijarse en, contemplar, ver con absoluta claridad. Implica hacia adentro, o sea que veo dentro mío una información que creo que vino, no sé, que la canalicé, que me la comunicó alguien, que un tipo de contacto sensitivo a través de los sentidos. No me di cuenta, el inconsciente lo elabora y me lo hace saber. Bueno, vamos a ver de qué manera pasa eso. La intuición se presenta entonces como un todo acabado, les decían, y esa es una cualidad del símbolo. Vamos a hablar más de símbolo cuando hablemos de arquetipos, pero el símbolo es el lenguaje del inconsciente. Cualquiera que recuerde un sueño sabe que ahí hay un montón de imágenes que no tienen demasiado sentido, ¿no? Vamos a hablar también en otro encuentro de interpretación de sueños y ahí lo vamos a profundizar en este tema. Así que podemos decir, para los fines de entender lo que estoy explicando ahora, porque para hablar de simbología podríamos estar todo un encuentro, bueno, mucho más que un encuentro. Un símbolo es cualquier imagen a la que le asocia un significado no evidente. De lo contrario sería un signo. Cuando yo ya sé lo que esa imagen representa, es un signo. Si yo les digo Cruz Roja, un ejemplo que solía dar Jung, ustedes enseguida piensan en una institución de ayuda, etc. En cambio, si yo les digo, una imagen cualquiera que pudiera haber aparecido en un sueño de ustedes, va a ser un símbolo porque no es evidente, tenemos que averiguar qué significa. El significado es infinito, es inabarcable, se presenta como un todo dado, y nuestra capacidad de darle significado a un símbolo es limitada. Es limitada, mientras que su significado es ilimitado. Entonces lo vamos descubriendo por etapas, por capas. No siempre un símbolo va a significar lo mismo. Esto en los sueños se ve muy bien. El proceso de poder darle o vincular un símbolo con un significado es prerrogativa del inconsciente. Jung va a hablar de la función trascendente. Lo mismo que la intuición. La intuición va a tomar una imagen cuando haya procesado esa información sensorial que no tengo en el campo de la conciencia, y tomando esa imagen, repito, me va a querer comunicar. Es decir, no es literal, yo tengo que ir a la búsqueda de lo que representa esa imagen. Esta elaboración se dio en el inconsciente con percepciones que la parte consciente desechó. Se la comunicó a lo consciente de forma directa, como un todo dado, acabado, a través de una imagen. Ahora bien, no solo es que de pronto tengo una intuición como una imagen, el inconsciente se comunica con nosotros a través de intuiciones, como estamos viendo ahora, en los sueños, en las fantasías, en las expresiones artísticas, en sincronicidades, ya vamos a hablar de eso también, o en alguna sensación en el cuerpo. Por eso es que muchas veces nos referimos a ciertos fenómenos paranormales. Nos referimos a ciertos fenómenos como paranormales, el presentimiento, la predicción, el déjà vu. Y acá la misma palabra nos está diciendo presentimiento, es decir, siento algo antes de que suceda lo que me va a hacer sentir lo que estoy sintiendo. Lo bajo al llano, es decir, tengo miedo antes de que pase aquello que me dé miedo. Aunque vamos a ver que el miedo quizás a veces nos confunde, ¿no? Porque, y ya que estoy lo digo ahora, y después voy a estar subiendo algo al respecto, pero muchas veces se confunde la intuición con miedo, con deseo o con fantasía. Tengo miedo de que algo pase, y después sucede y yo creo que tuve una intuición. No, tenías miedo, o tenías un deseo enorme de que eso sucediera, o estabas fantaseando con que eso sucediera. Acá todavía estamos totalmente en el plano de la ciencia, si son amables conmigo. Porque acá ese contenido del que yo les vengo hablando hasta ahora es un contenido que está en el inconsciente y que ingresó vía sentidos. Y el déjà vu, que en francés significa lo ya visto, ¿no? Es cuando tenemos una sensación de que algo ya lo vimos o ya lo vimos, ya lo vivimos,
creo que en francés ya lo vivimos, es déjà vu, sería algo parecido. Esa sensación, bueno, hay toda una explicación científica súper aburrida que si lo googlean lo encuentran fácil. Bueno, estos no son fenómenos paranormales, son fenómenos propios de la dinámica psíquica. El psiquismo tiene una parte consciente, entonces yo me doy cuenta que estoy elaborando algo, y tiene una parte inconsciente que también está elaborando, y no me doy cuenta que lo está elaborando y me lo comunica a través de intuiciones, sueños, fantasías, artes, sensaciones en el cuerpo. Ahora sí, volviendo a los fenómenos paranormales, vamos a tomar una frase de Jung que dice: no estoy dispuesto a cometer la estupidez tan de moda de considerar como un fraude todo lo que no puedo comprender. Y va de la mano con la primera frase, nada escapa de la naturaleza, solo de lo que podemos explicar de ella. Entonces, cada cosa en su sitio, me gusta decir a mí. Guillermo de Ockham, que vivió en el siglo XIII, fue un franciscano inglés, y él tenía esta idea que se llamó la navaja de Ockham. Se llamaba así porque lo que él hacía era tomar la teoría de Platón y peinarla con una navaja, afeitarla, dejarla simple, sencilla. Y de ahí viene esta idea que a mí me parece que es importante tomar para adentrarnos en el mundo de lo paranormal, ¿no? La explicación más sencilla, decía él, en misma igualdad de condiciones, suele ser la correcta. Y es la más probable, pero no necesariamente la verdadera. Interesante para ser prudente, para caminar despacito. Podemos decir entonces que si yo voy agotando toda explicación lógica frente a un fenómeno que me cuesta explicar, ¿no? Me tomo un momento y digo, bueno, ¿tiene que ver con los sentidos? ¿Tiene que ver con una percepción? Yo estuve en contacto con esta información, digo, adiviné esto, pero yo no habré escuchado algo, visto algo, percibido algo, un comportamiento medio raro en la persona con la que estoy dialogando. No soy consciente de que con su cuerpo me está diciendo que lo que me dice es una mentira, y yo, o mi inconsciente elabora y me da un mensaje respecto a esa persona y digo, yo sabía, qué intuitivo. No, sí, qué intuitivo sí, pero no es que tenés un sexto sentido, un don. Yo quiero decir esto, no es un don la intuición. Bueno, si la elaboración se dio en el inconsciente, con las percepciones que lo consciente desechó, ya tenemos una explicación y no estamos frente a algo paranormal. Si este no sería el caso, de a poquito nos podemos ir acercando hacia el terreno de lo inexplicable, de lo incomprensible, de lo paranormal o extrasensorial. Acá sí podemos hablar de fenómenos como la premonición, la precognición, retrocognición, hay un montón, yo les nombro un par: clarividencia, telepatía, telequinesis, mediumnidad, ¿no? Ahora está tan de moda, quizás la palabra nace, ¿no?, de la época en que se hablaba con espíritus, pero hoy se habla también de mediumnidad cuando de pronto, bueno, no sé, se abren registros akáshicos o se comunica algún tipo de mensaje. Es medio de algo, que no es exactamente lo mismo que espiritismo, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos sí estamos dentro del terreno de lo que no se puede explicar. Lo que sí quizás nos podemos atrever a decir es que cuando uno ve algo como, por ejemplo, un ente, vamos a usar una palabra de filosofía, ¿no? Un ente es lo que es. Si uno ve un ente, o lo siente, o habla de una cierta energía en una habitación, o una cierta energía que trae una persona, evidentemente ahí se está percibiendo algo, porque ese fenómeno existe. Ahora, ¿existe afuera o existe adentro? Es una de las primeras preguntas legítimas que nos podemos hacer. Y si queremos aplicar la navaja de Ockham y ir de lo más racional a lo más inexplicable, podríamos decir entonces que podríamos partir de la base de que algo está sucediendo en mí y se está proyectando afuera. Leo sus comentarios. A mí eso me parece un poquitito más lógico que pensar que encarna un muerto, que viene un diablo, o un ángel, o un duende. Me parece un poquitito más razonable pensar que puede estar pasando algo dentro mío y yo verlo afuera. Eso por un lado. Lo otro que podríamos decir es, independientemente de que suceda adentro o suceda afuera, porque hay gente que incluso frente a un mismo fenómeno puede ver, como dije, uso los mismos ejemplos: un demonio, un ángel, una entidad, un espíritu, un muerto, un duende.
Yo creo que ahí viene esta idea de símbolo de la que estuvimos hablando al comienzo. Tenemos un diccionario simbólico del que no somos conscientes. Estamos inmersos en una cultura. Recuerden, en el encuentro anterior decíamos que cuando se estudiaba los estados de conciencia ampliada de monjes y monjas, bueno, los budistas veían a Buda, las monjas franciscanas veían a la Virgen. Entonces, esa elección de imágenes y de palabras a través de la cual yo comunico esa experiencia paranormal, energía, muerto, ángel, duende, lo que fuere, está hablando de mi propio proceso. ¿Por qué algunos ven duendes y otros ven ángeles? Probablemente está hablando de la forma en que se manifiesta el propio mundo interior, los propios procesos psíquicos. Cuando uno, eso por un lado, y por el otro, cuando uno tiene premoniciones, es decir, ve algo antes, o una precognición, conoce algo antes, o una retrocognición, conoce algo que sucedió en el pasado, o vio algo que sucedió en el pasado o que va a suceder en el futuro, cuando no tuvo aparentemente ningún tipo de contacto sensorial. Una vez descartado eso, porque yo podría decirte, bueno, mira, soñé con tal edificio, después un día en un tour lo vi. Y quizás no me di cuenta que alguna vez, o me olvidé, un cripto recuerdo, una criptomemoria, o una memoria encriptada, vi en una revista, en una página de internet, en algún lugar, o leí sobre ese lugar. Entonces, cuando voy por primera vez, yo ya sabía que en el tour me iban a decir que abajo había... yo cuando entré sabía que abajo había, no sé, un calabozo. Estoy inventando, ¿no? Entonces, descartada la posibilidad de que yo haya podido leer sobre ese lugar o lo que fuere y me haya olvidado, bueno, uno ahí puede empezar a, de vuelta, con la navaja de Occam, pensar distintas alternativas. Siempre hay alguna que es, yo creo que hay una que es más lejana, que podría ser otras vidas, ¿no? Me parece que sería como lo más extremo. Entonces, bueno, ahí ya después tiene que ver con un sistema de creencias. Puede ser lo transgeneracional, haber estado conectado con eso a través de algún ancestro. Quizás, yo no sé si adhiero tanto a la idea de que soy doble D o que heredé tal cosa, sino más bien que hay un diálogo entre inconscientes. Y me parece que esta es una hipótesis intermedia para explicar un montón de fenómenos. Yo puedo saber lo que le pasó a tu hermana mientras charlo con vos. Si yo a tu hermana no la conozco, solo me la nombraste, no la vi nunca, no tengo contacto, yo ahí intuyo o propongo como hipótesis, a ver si algún día la ciencia lo puede identificar, que hay un diálogo entre los inconscientes, un diálogo del que no somos conscientes. Entonces yo de pronto puedo tener una premonición porque tengo un contacto no inmediato, sino a través de alguna persona o de algún contenido que de todos modos parece algo lejano a lo científico, ¿no? Luego, agotadas esas posibilidades, puedo ir cada vez un poquito más lejos y digo yo hasta rendirme frente al gran misterio, porque muchas cosas son misteriosas. Por último, vamos a decir que a veces no son ni fenómenos propios del psiquismo ni fenómenos paranormales. A veces son más bien algunas cosas que se pueden explicar desde teorías como la sincronicidad, el inconsciente colectivo. Cuando aparece la idea de sincronicidad, y ese va a ser el encuentro de la semana que viene, se hace un fuerte paralelismo con el estudio de, porque aparte se da en la misma época, comienzos del siglo pasado, con la física cuántica, ¿no? Donde de pronto la ciencia descubre que para las partículas subatómicas, pero no cumplir con las mismas reglas que en el universo cotidiano. Entonces, una de las cosas que propone Jung es una tesis tan buena como cualquiera para empezar a entender el psiquismo, es que lo que sucede con las partículas subatómicas, con las partículas subatómicas, por conectarse, por ver, les agradezco por compartir los videos, dar me gusta, dejar comentarios. La verdad que no me gusta andar pidiéndolo, pero la verdad que me ayuda un montón a mí en las redes a llegar. Así que den me gusta, compartan, comenten, etc. Les vuelvo a invitar a que entren a la web www.transpersonales.com. Ahí tienen todas mis redes, pueden ver o escuchar estos vivos en Spotify. También tienen estos vivos subidos a YouTube, a Facebook, todo está en la página. Además tienen clases gratuitas, introductorias a los cursos que yo doy.
Son clases con mucha info, así que les sugiero que pasen a verlas. ¿Y qué más? Ahora a las 10 nos vamos a juntar por Zoom, así que los que están inscriptos van a recibir el enlace, los que no me escriben, tienen mi WhatsApp en la web, en las redes, en todos lados, y yo les paso el enlace para que vean cómo es la dinámica. La semana que viene vamos a estar hablando de sincronicidad. Y bueno, con esto me despido. Beso enorme, gracias, saludos. Chau gente, gracias.